Saludo a todas las personas que nos acompañan, los señores oficiales del ejército y de la policía nos acompañan, las personas funcionarios de la fiscalía, procuraduría, contraloría, personas que laboran en otras instituciones, sean bienvenidos. La dinámica de este panel va a ser la siguiente. Voy a hacer una introducción del perfil de cada uno de nuestros panelistas antes de su intervención, de manera que cada uno nos va a hablar por un tiempo determinado. Finalizada la presentación de los 4 panelistas, entramos en una dinámica de preguntas para interactuar en el panel. Sin más preámbulo, me permito presentar al señor Segundo Patricio Valencia, quien es ingeniero en seguridad, graduado por el Departamento de Seguridad y Defensa de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Patricio Valencia es especialista en seguridad física y gerente de negocios de Adalid Compañía Limitada. Dentro de su experiencia es asesor y oficial de seguridad física en organizaciones de la economía popular y solidaria, en diseño e implementación de resoluciones relacionadas con la seguridad física y electrónica. Lideró investigaciones en el sector de las comunicaciones, gerente y representante legal en compañías de seguridad y vigilancia privada y funcionario del Departamento de Seguridad del Banco Central de Ecuador. Patricio es líder en tolerancia cero frente a la violencia hacia las mujeres, cooperación alemana, Deutsche Suchesmenarbeit, formación nacional e internacional en temas relacionados con la seguridad, International Foundation for Protection Officers, IFPO, máster en ciencias de seguridad CEAS Internacional, Programa de Desarrollo Ejecutivo para Responsables Corporativos de Seguridad, Foro de Profesionales Latinoamericanos en Seguridad de Buenos Aires, argentino, Dirección Táctica de Seguridad de Security and Combat Academy de Tel Aviv en Israel. Patricio, bienvenido, es un honor contar con su presencia, con usted en este panel. Lo dejo para que inicie su presentación. Por favor, continúe. Bienvenido. Muchas gracias. Por favor, ¿me permiten habilitar el compartir la pantalla? Doctor Carlos, ¿nos ayudas para compartir la pantalla, por favor? ¿Listo? No. Carlos, por favor, que me ayude. Buenas. Algo pasó, Luis Eduardo. Ah, no, ya. Muchas gracias. Estoy listo. Perfecto. Buenas tardes con todas y todos. Me siento muy honrado de compartir experiencias y conocimientos a través de este seminario. En Adalid Compañía Limitada nos dedicamos a diseñar e implementar sistemas de seguridad física y electrónica para la protección de personas, bienes e información.
Mi nombre, Patricio Valencia. Soy ingeniero en seguridad, gerente fundador en Adalid Compañía Limitada. Permítame hacer algunas consideraciones relacionadas como la globalización de alguna manera está apoyando para la expansión del terrorismo. El mundo se está volviéndose más pequeño. Hoy en día es muy fácil viajar a cualquier parte del mundo. Hay una tendencia a tener una lengua universal, una sola lengua, que en este caso me atrevería a decir que es el inglés. Las noticias se han convertido en universales, llegan a cualquier parte del mundo. Tenemos tecnología absolutamente para todos. En Internet conseguimos casi toda la información que nosotros necesitamos. Existen multinacionales con trabajadores de todas las culturas e ideologías. Países que han alimentado el odio a Occidente. El terrorista hoy en día puede escoger su objetivo entre una gran variedad de blancos potenciales. Y podemos hablar de aeropuertos, edificios públicos, estaciones de tren, de bus, etcétera, etcétera. Se ha acentuado el carácter transnacional del terrorismo al aumentar el número de santuarios en donde los terroristas pueden esconderse y se generan nuevos vínculos entre estos grupos. Visiones fundamentalistas de la religión, cultura, política, raza, ciegas de fanatismo, han aceptado éticamente lo que no puede ser aceptado por el resto de la humanidad. Me voy a permitir resaltar y referir que no tenemos un solo concepto de terrorismo. Tenemos un concepto de terrorismo para cada país. Y así como, por ejemplo, podría mencionar que en Europa se tratan 11 tipos de actos terroristas. Algunos no están tipificados en el Código Penal de los países. En muchos casos, el acto terrorista es castigado como un delito común. En un país se puede aparecer como terrorista, en otro luchador por la libertad. Las Naciones Unidas tienen un concepto que dice textualmente: cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, abstenerse de hacerlo. Esto pues los dejo para que lo refieran mis compañeros de panel. Adicional también me voy a permitir recordar algunas formas de manifestarse del terrorismo en el mundo. En realidad creo que todos lo conocen, pero para este caso puedo decir que el 11 de septiembre, los múltiples asesinatos en el Reino Unido, España e Italia perpetrados por IRA, ETA, Brigadas Rojas y otras más. Atentados con gas sarín en el metro de Tokio, atentados de GIA, atentados en las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, asesinatos a turistas en Egipto, atentados por las FARC en Colombia, que es un problema que a Colombia le ha llevado más de 50 años. Ahora, es importante referir cuáles son las causas del terrorismo. Detrás de un acto terrorista se encuentra siempre una interpretación errónea sobre la forma de conseguir ciertos objetivos, que es consecuencia de una actitud mental fanática sobre una determinada ideología o creencia. Esta actitud puede tener un sustrato de carácter político o estar basada en diferencias religiosas, étnico-culturales que a menudo se apoyan mutuamente. Y así yo podría decir y hablar sobre el fanatismo étnico-cultural. Y podría poner un ejemplo. El holocausto judío es otra prueba más del peligro de las visiones racistas o del nacionalismo, cuando es excluyente e incita al odio y a la intolerancia. El fanatismo político.
El fanatismo político puede arraigar entre los gobernantes de un país o en movimientos políticos de oposición que intentan desestabilizar el orden establecido en un país. El fanatismo religioso. En Estados Unidos, durante la década de los 80 hubo bastantes detenciones de miembros del denominado movimiento de identidad cristiana, que abogaba por la supremacía de la raza blanca y por su tarea mesiánica en la tierra, para la que se consideraban autorizados a usar la violencia. Este sería, pues, un ejemplo de fundamentalismo religioso que llega a admitir la violencia. De aquí me quiero pasar, pues, a un caso de Ecuador que es reciente, no tenemos ni siquiera un año. Esto fue en octubre del 2019. El movimiento indígena siempre cuestiona, tanto en su forma de vida como en sus protestas, la estructura del sistema económico, el tipo de medidas del Fondo Monetario Internacional que ha implementado el gobierno actual. El movimiento indígena dice que no lucha solo contra el alza de los combustibles, sino también contra la precarización del trabajo, junto a los paquetazos que normalmente se dan en los gobiernos. También mencionan que han sido una serie de reformas con las que se pierden derechos conquistados. Por ejemplo, a los trabajadores públicos se dice que se les quitan 15 días de vacaciones, se les baja el salario y deben entregar un día de trabajo al mes al Estado. Aquí quiero, pues, que me permitan compartirles unas imágenes recientes. Ser ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar, justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Ser inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad y no engañando a nuestra gente. Eres escoria en la sociedad. Quiero gritar, justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Algo pasó.
Patricio, si quieres, bájala y la vuelves a montar para que... Sí, estoy tratando de... Se quedó colgada la... ¿Sí me están escuchando, pero? Estamos escuchando bien, Patricio. Algo pasó con... Se quedó colgado el Listo. equipo. Patricio, si quieres me ayudas, bajas la presentación. Vamos alistándonos, señor capitán segundo de infantería retirado. Patricio, me vas Disculpen. ayudando tranquilo. Me vas ayudando, le damos paso a César. ¿Me pueden sacar, por favor, que se quedó colgada la presentación? César, ¿tú tienes para compartir pantalla? Vale. ¿Pueden habilitarla? Está No sé deshabilitada. si probamos sacándome del grupo y volviendo a entrar. Se quedó colgado el sistema. No se puede avanzar. Patricio, puedes apagar la computadora y eso te saca del sistema automáticamente. Oye, Vaya, ya lo Y estoy después te haciendo. vuelves a meter. Dame un segundo y ya lo saco. Habilitamos para que comparta pantalla César Maza, Carlitos, por favor. Sí, señor. Listo. César, ya. Ya. Bueno, vamos a tener a continuación, continuando el inicio, la antesala al panel, al señor capitán segundo de infantería retirado, César Rómulo Maza Borges. Trayectoria dentro del ejército mexicano, quien tiene dentro de sus logros curso de formación de oficiales heroico Colegio Militar de México, curso de paracaidismo heroico Colegio Militar de México, de adiestramiento como paracaidista, curso de patrullas de operaciones especiales, curso de infiltración con paracaídas de alto rendimiento, adiestramiento de navegación terrestre, escalada, rappel, transmisiones explosivas en España, cazador paracaidista en España, vida y movimiento en montaña nevada en España, curso de adiestramiento especializado de instructor de fuerzas especiales CAIFE México, curso de adiestración docente, Escuela de las Américas, Fuerte Benning, Georgia, Estados Unidos, curso de oficiales de tácticas y técnicas de operaciones especiales antinarcóticos, Fuerte Bragg, Carolina del Norte, reconocimiento de primer lugar por acondicionamiento físico, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales GAFE de alto mando en México, adiestramiento básico de búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos, curso básico antiterrorismo México, diploma tercer nivel de defensa personal Aikido México, curso básico táctico administrativo México, certificación y constancia de adiestramiento básico de buceo de combate en aguas confinadas México, constancia de seminario de mando y liderazgo, reconocimiento primer lugar de tiro con MP5, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales de Alto Mando México, constancia de adiestramiento especializado de buceo militar, certificado de adiestramiento de operaciones aeromóviles México y participación con la delegación de docencia táctica del Comando Norte de México. Dentro de las condecoraciones destacadas se encuentran la condecoración al soldado de la patria, Plan DN3, apoyo a la población civil, Huracán Mircha en Nicaragua, condecoración al mérito de la campaña contra el narcotráfico de la primera clase México, condecoración de perseverancia de la quinta clase por haber cumplido 10 años en servicio ininterrumpido en el servicio activo en México, condecoración de perseverancia de cuarta clase por cumplir 15 años ininterrumpidos en el servicio activo y condecoración de tercera clase por haber cumplido 20 años de servicios ininterrumpidos en el servicio activo. Pues es, señor capitán César Rómulo Maza, un honor darle la bienvenida, tenerlo como panelista acompañándonos en este seminario que estamos realizando durante esta semana, terrorismo
El panel es suyo. Bienvenido nuevamente. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan la tarde de hoy. Ya dieron la introducción. Mi nombre es César Rómulo Maza Borges, servidor de ustedes. Soy capitán segundo de infantería retirado y también nosotros dirigimos una compañía de mercadotecnia especializada en la difusión de servicios de alta especialidad como empresas certificadoras o consultoras de seguridad. Sin más preámbulo, comenzamos. El índice es un consultor de seguridad. Bien, el índice es la definición, la protesta social, el terrorismo, las afectaciones. Ahí en las afectaciones tenemos lo que es desequilibrio social, desequilibrio del mercado, desequilibrio en las instituciones y las detecciones de amenazas con la categorización, detección y segregación. Bien, ahora vamos a ir a la parte de la definición de los términos. Primeramente tenemos lo que es la protesta social. La protesta social es un medio para manifestar y expresar opiniones e ideas, pero también para evidenciar públicamente las problemáticas que afectan distintos ámbitos, tanto de manera individual como colectiva, para el ejercicio pleno de derechos. Tenemos lo que es la reunión pacífica. Se entiende por reunión pacífica, por reunión, la congregación intencional y temporal de personas en un espacio privado o público con un propósito concreto. Por lo tanto, el concepto abarca manifestaciones, asambleas en el interior de locales, huelgas, procesiones, concentraciones e incluso sentadas. Definición de los términos. Lo que es terrorismo es el uso de la fuerza o la violencia contra las personas o los bienes materiales en violación de las leyes penales con fines de intimidación, coerción o petición de dinero de rescate. Se considera acto terrorista cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación. Dentro de esto tenemos lo que es obtener publicidad inmediata para sus causas, crear el temor entre el público, una de las principales, y tratar de convencer a los ciudadanos de que su gobierno no puede prevenir el terrorismo. Ahora bien, las afectaciones ante la carencia de una capacitación adecuada para este tipo de contingencias, se genera un ambiente de confusión que puede llevar al caos para proceder. Esto aquí quiero ser muy enfático en de que es sumamente importante tener esta capacitación adecuada. Lo que es agresión a transeúntes por la parte social, a representantes de los medios de comunicación. En la parte empresarial, el saqueo de tiendas de conveniencia, comercios legítimamente establecidos, pérdidas cuantiosas e interrupción de la productividad. Cabe hacer mención de la parte que les dije inicialmente, es la parte institucional, y de vuelta es muy importante tener esta capacitación. Por otra parte, también tenemos lo que es la detección de amenazas. Aquí la vamos a categorizar con 5 condiciones de amenaza, cada una de ellas especificada por una descripción y color correspondiente. La primera de estas
sería lo que es la protesta pacífica, que es color verde, es un nivel bajo. La siguiente es un riesgo general de agresiones. Este es un momento que está, se puede decir, controlado. El siguiente nivel está en amarillo. Este es un nivel elevado, es un riesgo significativo de ataques. El siguiente nivel es un nivel alto, es igual en amarillo, pero más oscuro. Aquí es una amenaza detectada con altas probabilidades de incidencia. Y el color rojo, que es el severo. Esta es una amenaza inminente. Bien. Tenemos lo que son la detección de amenazas. Aquí es la detección y la segregación. Una vez que se ha detectado el nivel de amenaza que representa un grupo o individuo, es necesario que se realice una segregación inteligente de los mismos, con el fin de generar un ambiente de orden y control ante el resto del colectivo. De esta manera, se crea conciencia de represalia ante cualquier acción que caiga en la agresión de individuos o inmuebles. Aquí vienen una serie de recomendaciones que vamos a... César, qué pena te interrumpo un momento. ¿Tú puedes, por favor, desconectar tu WhatsApp web? Porque cada vez que te entra un mensaje, te interrumpe lo que hablas. Sí. Bien, aquí es... listo. En lo que nos habíamos quedado son las recomendaciones. Aquí en estas recomendaciones es importante formular protocolos de actuación para una manifestación violenta, difundir dichos protocolos. Aquí quiero hacer mucho hincapié, es hacer los protocolos y darle la difusión a todo el personal. Capacitar y adiestrar a los mandos subalternos y a todo el personal en tácticas y técnicas antimotines con el correcto uso de la fuerza y de derechos humanos. Muy importante. Dotar con el equipo antimotines necesario a todo el personal y hacerse acompañar del personal de derechos humanos para que funja como observadores de la situación. Bien, con esto concluimos esta parte de la ponencia. Sino antes decirles que es importante diferenciar los términos que les comentaba en un inicio. Es muy importante diferenciarlos. Y ahorita mis compañeros van a tocar algunos puntos al respecto. Perfecto. César, muchísimas gracias. Ya tenemos también de retorno a Patricio, Carlitos, para que lo pases a panelistas. Les recuerdo la dinámica. Nos quedan dos personas, el doctor Eduardo y el doctor Romario, quienes una vez finalizada su introducción, iniciamos el panel con las preguntas que tenemos preparadas para iniciar el panel de manera a conversatorio. A continuación tenemos al doctor Eduardo Hurtado, quien es egresado de reconocidas universidades de los Estados Unidos, con grados universitarios en licenciado en Seguridad Estratégica y Gerencia de la Protección, licenciado en Tecnología Electrónica, maestría en Administración Empresarial MBA y profesional certificado en Seguridad y Salud Ocupacional. Tiene una carrera militar combinada entre la Fuerza Aérea Venezolana y el Ejército de los Estados Unidos, donde cursó múltiples estudios en materia estratégica, militar y gerencial, tales como control de tránsito aéreo y operador de radar de defensa aérea, inteligencia geoespacial y contrainteligencia, especialista en aviónica y armamento de helicópteros Apaches y otras especializaciones tácticas. Eduardo es veterano de guerra y participó en la Operación Libertad para Irak, donde se derrocó al dictador Saddam Hussein, obteniendo así múltiples distinciones que incluyen Global War Antiterrorismo Service Medal, Operación Iraqi Freedom Medal, Army Commendation Medal for Meritorious Service, entre otras distinciones. Eduardo ha tenido la oportunidad de conocer 25 países, donde se ha desarrollado profesionalmente aprendiendo de las diferentes culturas, procedimientos, leyes, tácticas
entre otras características de gran valor estratégico que lo han ayudado a desarrollar múltiples habilidades funcionales en la industria de la seguridad corporativa. Actualmente es asesor y seminarista en seguridad estratégica, manejando temas relevantes que incluyen riesgo político, antiextorsión y secuestros, continuidad de operaciones, gerencia de crisis, respuesta ante emergencias, prevención del crimen, seguridad corporativa y otras áreas. Es autor de libros La franquicia cubana, una dictadura científica y oficial de seguridad privada. Eduardo es miembro activo de Texas Association of Hostage Negotiators, Infraguard del FBI, United States Department of Veteran Affairs, National Rifle Association, American Society for Industrial Security, ASIS, National Steps Network, Department of Labor, OSHA, Safari Network, y también es parte integral de la comunidad en gerencia de riesgos y seguridad privada, EGRIS. Eduardo, puedes iniciar compartiendo tu presentación. Carlos, por favor, me ayudas dándole las propiedades. Y el auditorio es tuyo, Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por esa amable introducción y quiero dar gracias también a la organización por permitirme. Voy a compartir la presentación rápidamente porque no tenemos mucho tiempo y sin preámbulos, voy a comenzar con lo que llamamos aquí la mutación del terrorismo en América. Como dije, bueno, muchísimas gracias a EGRIS por compartir con todos nosotros este foro. Visión Estratégica Americana es lo que yo represento y aquí tienen mis contactos en redes sociales. En caso de que me quieran contactar, puedo compartir esta exposición más adelante, la completa, porque esta es la versión 8 minutos. Y siempre digo que la seguridad no es un trabajo de confrontación, sino más bien una respuesta planificada a una situación inevitable, ya que el objetivo es disuadir y no exponer a las personas al peligro. Esto es la seguridad que llevamos en el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Aquí en pantalla ven algunas de las organizaciones que están afiliadas a nosotros en los Estados Unidos, incluyendo el FBI, ASIS, WSO Security y, por supuesto, nuestros grandes aliados de Colombia, EGRIS. Siempre digo que hay que ubicarse como profesionales en la seguridad y analizar pues, nuestros programas de seguridad para ver en qué dirección vamos. Esto en la seguridad privada y la seguridad pública son totalmente diferentes. Entonces, para todos aquellos que están en las Fuerzas Armadas o la policía, que en determinado momento vayan a incursionar en la seguridad privada, van a tener que aprender un poquito de lo que están viendo aquí, incluyendo las nuevas tendencias, es aprender sobre el riesgo político. Esto va a mejorar el proceso de la mutación, según la Real Academia Española, dice que es alteración de información, presentar cambios físicos, presentar de manera espontánea y se transmiten de una generación a otra. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día en los Estados Unidos? Es una nueva tendencia terrorista que se ha blindado de manera estratégica con las leyes y se hace pasar por protesta social. En los Estados Unidos, el terrorismo se clasifica en dos categorías, el terrorismo internacional y el terrorismo doméstico. El terrorismo no es lo mismo defenderse del terrorismo que te ataca de ir a buscar a los terroristas. En este caso vamos a hablar un poquito más del terrorismo doméstico, que es lo que estamos viviendo ahorita en los Estados Unidos. A pesar de que en algunos países todavía esto no está contemplado, la penalización en los Estados Unidos sí está. Aquí el Código 18 de los Estados Unidos, como lo pueden ver ahí, y la sección 802 de la Ley Patriota de los Estados Unidos. A veces creen las personas que simplemente ir a tirar piedras o a hacer actos vandálicos, eso no es un acto terrorista, pero aquí hay cargos federales por terrorismo para cualquier persona que incendie, provoque altercados, ponga explosivos en lugares públicos, cometa sabotaje, violaciones criminales, entre otras, incluyendo el vandalismo, que fue lo que vimos ahorita con el caso del señor George Floyd. Lo que les presento aquí es una influencia social sobre el deterioro que estamos viviendo en la sociedad y las masas que son vulnerables para los grupos terroristas, en este caso
podemos ver en la comunidad LGTB y si pueden ver en las imágenes, las personas del medio son las muchachas o los jóvenes pues, que incurren en las drogas. Los niños también son vulnerables porque son manipulables fácilmente. De igual manera, esto que están viendo aquí en pantalla, esto es actual, esto pasó pues en las semanas anteriores, y como pueden ver hay mucha gente joven armada y protegiéndose bajo el artículo, la enmienda número 2 de los Estados Unidos que permite el porte de armas. Esto ha sido toda una manipulación de los grupos subversivos que le hacen creer a la comunidad, a la sociedad, de que ellos están protegiendo, pero realmente son grupos subversivos cuya única función es tratar de derrocar el régimen político. Esto que vemos aquí es un ejemplo de las organizaciones extremistas. En los Estados Unidos tenemos aproximadamente 940 grupos radicales o grupos de odio. El FBI o la seguridad pública está bien atareada con esto. En los últimos 10 años el gobierno del presidente Obama no se invirtió en materia de seguridad contra terrorismo y ahorita estamos un poquito bien apurados con eso. Pero este mapa da una visión bastante clara de lo que tenemos en los Estados Unidos y cómo se van moviendo. Como pueden ver, hacia el este del país es donde está más concentrado esto. Una de las cosas que hemos visto últimamente, grupos que se hacen pasar como protestas sociales, muchachos, nada fuera de lo común. En este caso, estos tres grupos, el Boogaloo, Antifa y Black Lives Matter, han sido claramente grupos violentos que han causado caos. El caos es inducido y también se ha determinado que estos grupos han sido financiados por países socialistas, por países que promueven el caos, incluyendo el narcotráfico, pero que se han convertido en una mutación. Es decir, ellos se esconden detrás de la ley, haciéndose pasar por grupos sociales, personas que están insatisfechas con lo que está pasando, pero realmente son grupos coordinados de insurgentes. Lo que vemos aquí es una normativa ISO que nos ayudaría a tratar de controlar o construir nuestros programas de seguridad de manera que podamos mitigar todos esos inconvenientes que podemos tener en determinado momento. Si somos gerentes corporativos en alguna empresa, o si estamos inclusive en una fuerza policial o en una fuerza militar, la estandarización de nuestros programas de seguridad contempla cada uno de esos pasos que debemos considerar, no solamente para tener un programa de seguridad sólido, efectivo, sino también apegado a la ley, apegado a los derechos humanos y de una manera eficiente y costo eficiente también. Podemos decir que sí, porque todo esto se analiza. Por último, esto es una referencia a lo que vemos aquí, algo de estadística que yo saqué para ustedes. Los grupos de odio o ideología, tenemos aproximadamente 255 grupos de grupos de odio hacia los negros, hacia los afroamericanos. En el cuadro del medio tenemos en rojo uno de los casos más sonados en los Estados Unidos que le duró al FBI muchísimos años en resolver. El caso del ataque del Onabomber, que fue una sola persona, lo que llaman aquí el Lone Wolf, fue categorizado como un terrorista. ¿Qué quiero decir con esto y por qué lo resalto en rojo? Porque una sola persona puede ser categorizada como terrorista, no necesita ser un grupo o una organización. Y la figura que ustedes ven a la derecha es una persona armada, tiene un unicornio atrás, aparentemente es perteneciente a la comunidad LGTB, y carga un fusil, y como él, muchísimos, ¿no? Y ellos se escudan en que es la segunda enmienda, que ellos salen a proteger a las comunidades que no se pueden defender, pero si notan la imagen del policía, su lenguaje corporal es nervioso, porque imagínense ustedes un policía con una pistola enfrentarse a personas con rifles. Entonces, ha salido un poquito fuera de control esto. Es difícil para la policía, sobre todo cuando estos grupos se esconden, como lo dice nuestro título, ha sido una mutación. Se esconden detrás de la ley haciéndose creer que son grupos pacíficos, pero intimidan y tienen el poder bélico en sus manos y pueden hacer muchísimo daño.
Esto es todo por hoy. Esto, bueno, es una presentación corta, es un preámbulo, pero cualquier información adicional que requieran, bueno, me pueden contactar en mis redes sociales o en mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Romario, puedes ir ingresando a tu presentación. Por último, para terminar esta parte y darle paso a nuestro panel, tenemos al doctor Romario Camargo Pizarro, quien es de profesión abogado, técnico profesional en criminalística, litigante en derecho penal y disciplinario, candidato a especialista en derecho penal, perito judicial en grafística y documentoscopia, docente de criminalística en las áreas de grafística y documentoscopia, conferencista nacional e internacional, delegado internacional del Instituto Científico de Criminalística Documental de España, director de gestión legal y criminalística. Doctor Romario, como siempre, es muy grato tenerlo con nosotros. El auditorio es suyo. Bienvenido. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Bueno, brevemente, pues, obviamente, ante estos hechos que nos acontecen en esta charla, tenemos que tener claro, pues, dos cosas, y es el límite que existe entre la protesta social y lo que es el terrorismo. Nosotros, aparte de eso, pues, desde gestión legal y criminalística manejamos dos áreas, que es todo el tema de derecho penal y, como bien lo dijo Luis, el tema de la grafística y la documentoscopia. Y para dar inicio a todo esto, tenemos que tener claro, primero, nuestra constitución política, que es la norma de normas, y la constitución ya de entrada, en su artículo 20 ya nos habla de la libertad de expresión, y el artículo 37 nos habla de la libertad de reunión y poder manifestarse en público. Lo que está inmerso, pues, en estas dos normas está inmerso el tema de la protesta social. Ahora, ¿protesta social se puede realizar? Totalmente. Si bien es cierto, ante las últimas eventualidades que se han presentado y los últimos acontecimientos que se han presentado en el país, pues tenemos ya un problema, porque esta protesta social se está pasando a unos actos o a unas conductas de algunas personas que pueden incurrir en algunos delitos. El caso más reciente fue el caso de la EPA Colombia, la famosa EPA Colombia, donde fue condenada por daño en bien ajeno, donde fue condenada por instigación a delinquir y fue condenada, si mal no recuerdo, por obstrucción a vías públicas que afectan al orden público. Pero si miramos muy bien los hechos que se han generado, los hechos que se han presentado últimamente, fácilmente podemos estar en presencia de terrorismo. Bien lo mencionaba el compañero Eduardo en su intervención anterior, porque podemos estar hablando de terrorismo urbano. Lo que pasa es que en Colombia veníamos acostumbrados a que solamente actos terroristas eran ataques sistemáticos, como ya los conocemos en el pasado, pero creo que esa mutación de la que se ha venido hablando ya está llegando a un tema urbano, un tema doméstico, y creo que es ahí donde nuestra legislación se tiene que fortalecer. Creo que es ahí donde nuestra legislación tiene que ser un poco más drástica, y no en un tema de aumento de penas, sino en ser eficaz. Porque si bien es cierto, el terrorismo ya nos habla de poner en zozobra a una comunidad, pues hombre, cada vez que hay una protesta social, cada vez que se dan estos actos vandálicos, eso es poner en zozobra. Se habla de azonada, se habla de una instigación a delinquir o de entrenamiento para actividades ilícitas, como lo dice el artículo 341, donde prácticamente vemos donde hay ataques de técnicas, de tácticas sistemáticos contra la fuerza pública. Eso es evidente que hay un entrenamiento para actividades ilícitas. El hecho de que una persona tome una bomba molotov y la lance contra un bien público, contra personas o contra, en este caso, la fuerza pública, eso constituye un acto terrorista. Y un antecedente fundamental al respecto sobre
sobre esos hechos lo encontramos en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que es el proceso número 22-201, donde evidentemente personas, en este caso fue capturada una persona que lanzó unos petardos a la vía pública, se enfrentó con la policía, ¿sí? Utilizó gases lacrimógenos, pero ¿dónde hizo énfasis en este caso la justicia? El debate no giró en torno a la existencia de un propósito terrorista en el estudiante condenado, sino en torno al tipo penal aplicable, dada la situación de tránsito legislativo que se produjo en el curso del proceso, y a la inclusión del artefacto explosivo dentro de la categoría de sustancias peligrosas, de manera que ya la Corte ha sentado un precedente donde ya nos ha puesto claro, y nos ha puesto también ese límite que el solo hecho de uno tomar un artefacto explosivo, ¿sí? Que ya es una sustancia peligrosa, en contra de otras personas, ahí podemos estar incurriendo en ese delito de terrorismo. Entonces, creo que nuestra legislación está fuerte, creo que nuestra legislación está bastante detallada, pero creo que falta más eficacia al momento de realizar este tipo de imputaciones, sentar precedentes para que las personas también tomen conciencia. Ahora, yo pregunto o dejo esta pregunta en el aire. ¿Preferimos tener una protesta social como la que tenemos hoy en día o preferimos que nos limiten esa protesta social al punto de que, como bien lo ha dicho el compañero Eduardo, en Estados Unidos el solo hecho de tirar una piedra contra un bien público o un bien privado o una persona es catalogado terrorista? Eso aquí se puede llegar a presentar. De hecho, hay un acto legislativo donde el tipo penal será el vandalismo. Hay un proyecto de ley que está en curso. Esperemos pues que este tipo de proyectos de ley logren tener una aprobación en el Congreso, porque creo que eso también nos va a permitir ser un poco más severo, un poco más justo al momento de realizar las protestas y al momento de judicializar. Porque también es cierto, y ya voy cerrando, también es cierto que nuestra fuerza pública, a raíz de algunos hechos donde se han visto investigados por actuar en conforme a la ley y por cumplir un ordenamiento, pues se están viendo perjudicados ante investigaciones penales. De momento eso es todo. Nos pueden seguir en nuestras redes. Las personas que quieran la presentación igualmente, pues me pueden contactar por las redes. Y quiero finalizar con esta frase de uno de los grandes penalistas del derecho, grandes penalistas del mundo, que dice: un Estado de Derecho debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. Muchas gracias, Luis, y bueno, aquí estamos a sus órdenes. Romario, muchísimas gracias, muy amable a todos. Apenas esto empieza. Ustedes ya conocieron de primera mano las corrientes que trae en conocimiento, en experiencia, cada uno de nuestros panelistas. De ahí que vamos a entrar en materia, y aunque tenemos muchísimas preguntas ya por parte de nuestros asistentes en los diferentes chats, tenemos bastantes, vamos a iniciar con la siguiente pregunta para todos ustedes como panelistas. ¿Cuál considera usted que es el límite entre protesta social y terrorismo? ¿Cuál considera usted que es el límite entre protesta social y terrorismo? Les dejo abierto para que puedan darnos sus opiniones. Bueno, voy a hacer una acotación ahí. Evidentemente que tiene que haber una ley que resguarde a la sociedad, y una de las funciones principales de los organismos de seguridad, tanto pública como privada, es el resguardo de la sociedad.
los grupos insurgentes o los grupos guerrilleros o como quieran llamarlos, grupos agresivos, ellos pueden protestar. Aquí en los Estados Unidos se puede protestar, pero en el momento en que esas personas agreden a otra persona o incurren en acciones de vandalismo, entonces ya eso no es protesta. Ya eso es saboteo y es considerado por la regulación aquí en este país como un acto terrorista. Y por consiguiente tienen que ser llevados a la ley. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de actos terroristas, estamos hablando de que hay una organización detrás de ellos. Entonces, se organizan por grupos. Entonces, ellos dicen, bueno, vamos a 10 grupos, 10 personas van a causar este caos y vamos a tener 2 personas grabando el caos. Es decir, su misión es dejarse arrestar mientras otros están haciendo otras cosas. Y por consiguiente, provocan a los grupos de las fuerzas públicas. Entonces, eso lo usan como propaganda para crear una matriz de opinión y que, bueno, la comunidad o el público diga, bueno, es un abuso policial, es esto, pero nunca dicen la verdad. Y los medios de comunicación que están afiliados a esos grupos subversivos, que están financiando esto por razones políticas, por eso que estamos hablando de terrorismo, promueven la propaganda y, bueno, hacen cambios pues en la opinión pública. Perfecto, Eduardo. Romario, César, ¿cómo ves el tema? ¿Cuál considera usted que es el límite entre protesta social y terrorismo? No, yo considero desde el punto de vista jurídico que el límite está perfectamente delimitado. Nuestra ley penal establece unos verbos rectores que así como el homicidio nos indica el solo hecho de matar, ese verbo rector de matar, también está delimitado en el tema de terrorismo, quien ponga en sus obras. Todos sabemos que las protestas sociales ante estos actos vandálicos ponen en sus obras, ¿sí? Por lo tanto, el límite está. Hay que ser eficaz y drástico con estas personas que cometen estos actos vandálicos, porque si bien es cierto, el tipo penal del vandalismo no está como tal tipificado, sí tenemos unas conductas punibles, unos tipos penales, perdón, sí tenemos unos tipos penales que encuadran, ¿sí? Para que la conducta, valga la redundancia, encuadren estos tipos penales, porque son el día a día en esas protestas sociales, bloqueo de vías, daño en bien ajeno, amenazas. El ejemplo claro es lo que se presentó en las instalaciones del ICETES, donde prendieron fuego a las instalaciones con personas adentro, o el grupo de uniformados que se refugió en las instalaciones de una cadena radial, donde también les prendieron fuego. Esos son actos terroristas y que deben de ser drásticamente condenados y justificados. Excelente, doctor Romario. César, Mayor Gualteros, la pregunta es, ¿cuál considera usted que es el límite entre protesta social y terrorismo? Bien, aquí el límite es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada, puesto que estando como tal la protesta social, los grupos de terroristas pueden ser o son observadores de la situación, de la sociedad, y toman esta situación de incomodidad social, la toman a su favor. Entonces, lo que ellos hacen es incitarlos, instigarlos, ya sea por medio de un pago inclusive, pero los van agarrando como adeptos. Y hay lugares, en este caso aquí en México, no lo consideran como tal, haciendo lo que decía el compañero Eduardo, el doctor Romario, en Estados Unidos no lo consideran, o sea, si lanzan una piedra no va a pasar nada. De hecho, acaba de ocurrir hace breve tiempo que hicieron actos, los tienen catalogados como actos vandálicos. Entonces, y están las vistas y los ojos de los partidos
o del tema político, está el tema de la sociedad, está el tema de propiamente los derechos humanos, voltean a ver. Si hay un mínimo de agresión, de ahí es donde yo les comentaba ese punto que lo iremos asentando, que deben ser bien capacitados para que ellos puedan llevar a cabo la actividad de contención. Pero bien, ese es el punto de vista que les puedo comentar. Ese es el punto de vista que les puedo comentar, que es una línea bastante delgada y que el grupo de terroristas se aprovecha de esta situación, de este tipo de personas, y es esa delgada línea. Perfecto, César. Mayor Julio Gualteros, bienvenido a la sala. El tema, la pregunta es, ¿cuál considera usted que es el límite entre protesta social y terrorismo? No sé si no, creo que lo tiene cerrado. Bueno. Eduardo, Romario, César, Julio. Viene una pregunta bien interesante. ¿Es la protesta social una mutación al terrorismo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es la protesta social una mutación al terrorismo? Bueno, la protesta social siempre ha sido una manera de expresión. Lo que pasa es que, a manera de que como lo estamos viendo nosotros aquí en los Estados Unidos, es que el terrorismo se ha camuflado en la protesta para utilizar esa protesta social y camuflarse dentro de ella para utilizar las masas, manipular las masas, utilizar la ingeniería social, la inteligencia emocional y toda la propaganda para ellos llevar a cabo sus misiones insurgentes. Por eso es que le decimos que es una mutación. Se escudan, se blindan bajo las leyes de los Estados Unidos. En este caso yo voy a hablar de Estados Unidos. Y ese blindaje es para ellos protegerse. Es como decimos a veces los hispanos, tiran la piedra y esconden la mano. Simplemente ellos causan el daño y se regresan y se escudan en la ley y que es una protesta, pero realmente hay una intención detrás de eso. Bueno, yo sigo en la línea de Eduardo. Yo sí considero también que hay una mutación del terrorismo que habitualmente conocemos a un terrorismo urbano o doméstico en las protestas, porque para nadie ese es un secreto de que sí se está evidenciando equipos entrenados o personas entrenadas con tácticas, técnicas o procedimientos hasta militares para el desarrollo de estas actividades. Bien lo dice el artículo 341 del Código Penal, que lo mencionaba ahorita, y que se llama entrenamiento para actividades ilícitas. Y dice, el que organice, instruya, entrene o equipe a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares para el desarrollo de actividades terroristas, de escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sicarios o los contraten, incurrirá en prisión. Entonces, de manera pues que yo sí creo y estoy convencido de que en estas marchas, en estas protestas, si bien es cierto, habrán personas que van con su deber de su protesta, hay otras que van con la intención de vandalizar estas protestas de una manera sistemática, técnica y táctica. Por lo tanto, creo que sí se está mutando o se está camuflando ese terrorismo ahí en las marchas o en las protestas sociales. Perfecto. César, ¿tienes algo que hablar sobre esta pregunta? Por supuesto, haciendo hincapié a lo que están mencionando mis compañeros, efectivamente es lo que está ocurriendo. Está habiendo una mutación porque ven la forma más fácil, la menos complicada de estos grupos terroristas de cómo tener afectaciones, en este caso en la sociedad,
ya sea por una vía hacia un ataque político, simplemente para destabilizar. Entonces, ellos ven una oportunidad, por así que fuera un blanco de oportunidad, y estudian la situación y echan mano de ello. Entonces, ante cualquier brote que pueda haber, cualquier grupo que esté inconforme, ya sea un grupo pequeño o grupos de mayor escala, ya sea a nivel estatal o a nivel república, hablando de México, estas personas es lo que buscan, un móvil fácil donde moverse, donde les sea barato, les sea económico y puedan lograr sus objetivos. Excelente. Yo voy a lanzar la tercera pregunta, pero la voy a ligar con una de las preguntas que veo en el chat. La pregunta que hace José Díaz Granados en el chat dice, con las protestas de los últimos días en contra del racismo, ¿cuál considera usted que sea su finalidad, teniendo en cuenta que se realizaron en diferentes países del mundo? Y esa se las voy a relacionar con una pregunta que viene de la siguiente manera. ¿Considera que el terrorismo ha llegado a tocar la protesta social y es de ahí que éstas se han globalizado y hasta unificado en su modus operandi? Entonces, les dejo esa pregunta que es bien polémica, habla de la globalización de la protesta, el terrorismo y el modus operandi que ha sido similar. Yo los dejo para escuchar sus comentarios al respecto. Sí, evidentemente que cuando decimos globalización o lo que estamos viendo aquí, esto es un problema político, ¿no? En el caso del terrorismo doméstico. Cuando es internacional, ya no estamos hablando de que dos partidos políticos están discutiendo uno con otro. En el caso de los Estados Unidos, en un año electoral donde el presidente Trump ha sido controversial y duro en contra de su oponente opositor, el Partido Demócrata, y que tenemos a nivel global muchísimos intereses en que el presidente Donald Trump no repita su mandato presidencial, entonces tenemos esa manipulación, ¿verdad? La ingeniería social se encarga de planificar esto como estrategia y bueno, se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, diferentes tipos de escenarios. ¿Que terrorismo ha infiltrado? Claro que sí, ha infiltrado a las masas. Eso ya lo hemos discutido, por eso se llama mutación. ¿Cuál fue la primera pregunta que me hiciste, perdón? Eduardo, la pregunta nos la dice José Díaz Granados y dice, con las protestas de los últimos días en contra del racismo, esa pregunta es muy específica a Estados Unidos, ¿cuál consideran ustedes que sea su finalidad, teniendo en cuenta que se realizaron en diferentes países del mundo? Sí, bueno, acuérdate que cuando ocurre lo de George Floyd, que fue lo que inicia todo esto, inicialmente es el racismo, ¿no? Es un policía blanco ejecutando a un ciudadano de raza negra. Pero cuando tú te pones a ver y tú ves todo con visión estratégica, tú dices, bueno, la gente lo que pedía era justicia, pero el policía o los involucrados en este mal procedimiento policial fueron detenidos inmediatamente, fueron puestos a juicio y están presos. Es decir, la justicia se llevó a cabo. Entonces, ¿por qué hay necesidad entonces ahora de ir y vandalizar y destrozar las tiendas y pagar las cosas con lo que no han hecho nada? Entonces, ahí es donde se transforma la protesta social en una insurgencia. Por supuesto, hay videos y hay muchas pruebas de personas que se han visto en las calles pagándole a otras personas para que crean el caos. El caos es inducido. Pero, y esto aunado a que es un año electoral, a que el Partido Demócrata está financiando a todas estas personas, hay pruebas de eso, por supuesto, no estoy inventando. Y obviamente hay un interés político, por eso que asociamos a estos actos vandálicos con el terrorismo doméstico. Perfecto, Eduardo. Creo que Julio tenías una intervención, una pregunta para hacer. Sí, buenas tardes, Luis Eduardo, y para todos los ponentes que tenemos de diferentes países. Es una pregunta pues, que cada uno tiene que responderla desde su óptica. ¿Me escuchan ahí? ¿Me están escuchando? ¿Sí?
¿Me están escuchando? Sí tiene audio, sí tiene audio. Ok, perfecto. Quiero hacerles una pregunta, como cada uno de ustedes representa un estado totalmente independiente. Cada vez que sale el servicio de policía a prestar el acompañamiento a estas marchas o estas manifestaciones en las protestas sociales, que en varias oportunidades la ponen en conocimiento y demás, ¿cuáles son los controles previos para las instrucciones de los servidores públicos que van a prestar ese acompañamiento para respetar, y obviamente, respetar los derechos humanos y qué autoridades realizan el acompañamiento para garantizar de parte y parte de que se garantice ese libre desarrollo a la protesta en cada uno de sus estados? Mira, gracias, Julio. Esa es una tremenda pregunta porque cada policía, dependiendo de qué partido sea el gobernador o el alcalde de esa ciudad, tendrá instrucciones diferentes. No hay un estándar ahí, a pesar que hay un estándar en cómo combatir ese tipo de problemas. Entonces hay una instrucción por arriba de eso en cuanto a cómo el jefe de la policía, que es un cargo político, va a manejar su fuerza de seguridad pública. Por ejemplo, aquí en Houston, Texas, tuvimos al chief de la policía dialogando con las comunidades negras, tratando de decirle a la policía de que, bueno, no a la violencia y todo eso, y bueno, fue exitoso en ese caso, pero en otros estados el chief de la policía ponía mano dura a los manifestantes. Un ejemplo de Nueva York, la policía detuvo a una persona que cometió 2 crímenes, lo detuvo, la persona se resistió al arresto, cometió ahí un tercer crimen, porque eso también es un delito, resistirse al arresto, y la policía tuvo que usar la fuerza. Esta persona alegó a que hubo exceso de violencia y el juez, por supuesto, del Partido Demócrata, puso en libertad a esa persona, exonerándole los 3 delitos que había cometido. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, y yo como policía o como garante de la seguridad, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un papel de tonto, ¿verdad? Entonces, es un tema bien controversial ahorita. Yo creo que la seguridad pública se ha politizado mucho y el deber ser pone al descubierto la vulnerabilidad que tiene la policía, porque el policía ahora tiene un trabajo triple. Primero, es un trabajo de alto riesgo. Segundo, tienes que tener guante de seda y puño de hierro, porque cualquier violación o cualquier manipulación que se haga en un video de un mal procedimiento te mete preso. Entonces, y si la persona está armada, por lo menos en el ejemplo que di hace rato, el hombre que decía del grupo Boogaloo con un rifle de asalto y el policía con una pistola, con una cara de nervio, y dice, y si este tipo encienda a este poco gente a tiro y yo por mala suerte le doy un tiro, entonces a lo mejor salgo ileso, pero entonces si le doy 2 tiros o 3 tiros, entonces es premeditación y alevosía. Entonces, o sea, el trabajo del policía es bien, bien detallado. De verdad que yo no quisiera estar en esos zapatos en este momento. Eduardo, gracias. César, desde Ecuador, desde México, ¿cómo viven este tema que nos pregunta Julio? Bien, con respecto a ello, igual, dependiendo el lugar, pero de vuelta a lo último que ocurrió, fue en Ciudad de México, y lo que hicieron, ni siquiera en un inicio estaba el cuerpo de policías. Entonces, para mantener esa distancia, y como bien comenta Eduardo, porque se ha politizado, lo que hacen o lo que hicieron fue que mandaron brigadas, dicen brigadas, un par de personas, 3, 4 células, pero de protección civil. Los de protección civil son los que fungen como auxiliares que suman esfuerzos con bomberos, etcétera, rescate vertical, etcétera, inundaciones, lo que hace protección civil. Los iban acompañando y simplemente a la distancia, inclusive, a la distancia. Entonces, a este grupo de manifestantes que terminaron haciendo actos vandálicos, muy costosos, por cierto, los dejaron hacer y deshacer
y únicamente eran estas personas que los acompañaban. Ya fue hasta un tiempo después que hubo presencia policial y fue donde pudieron contener, porque fueron seguidas. Entonces, un día antes estuvo más intenso, más crítico, y ciertamente el papel que está desempeñando ahorita el policía o la fuerza que pueda estar conteniendo a estos manifestantes es sumamente crítico, puesto que él tiene un deber, tiene una capacitación, pero no le permiten llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque otra vez viene el tema que está politizado, además de los derechos humanos que están ahí a un costado. Entonces, prácticamente están a la distancia, pero a la vez pues está en peligro su integridad física, porque estas personas arrojaron de todo, desde petardos, rocas, con tubos, todo. Fue intenso. Entonces, como tal, nadie los acompañó. En todo caso, fueron estas personas de protección civil y los acompañaron a la distancia. Entonces, sí es complicado. Es complicado, y eso fue lo que se vivió en esa ocasión. César, muchas gracias. Yo tengo muchas preguntas y aquí voy a vincular a nuestro estimado politólogo Hansen Gómez, a nuestro querido abogado Julio Gualteros, Eduardo, Romario, también abogado, por supuesto César, y se las voy a leer, pero las voy a centralizar en la última pregunta. Todo el mundo está preguntando, o muchas personas están preguntándonos, ¿qué nivel de asistencia tiene el ejército a las autoridades civiles en disturbios organizados? Ojo. Y la otra dice, la pregunta la hace John Martínez. Dice, buenas tardes, quiero felicitarlos a todos por sus intervenciones. La pregunta para los países invitados y por supuesto para Colombia es la siguiente. Dentro de la normatividad vigente de cada país, ¿en qué momento debe participar las fuerzas militares durante las afectaciones violentas en el marco de la protesta social? Y segunda pregunta, dice el señor Martínez, ¿creen que los gobiernos de turno de sus países han fallado en el respaldo que debe tener nuestra policía al momento de enfrentar esos ataques violentos? Seguimos viendo una policía estática y con temores de derechos humanos y más con el tema de redes sociales, que hacen ver el actuar de forma errónea ante el mundo de estas instituciones, y el ejemplo más claro son los últimos eventos presentados en Estados Unidos, y este país es referente para el mundo. Entonces, como ven, es una constante, y la verdad no es la primera vez que uno escucha eso, la gente siempre tiene esa inquietud, y teniendo en cuenta ustedes su conocimiento y su experticia, ¿cuál es el alcance y cuándo debe o cuándo no debe actuar las fuerzas militares en estos eventos? Y también mencionan si hace falta respaldo gubernamental hacia la actuación de la fuerza policial en estos eventos. Les dejo sus opiniones. ¿Cómo están? Pues primero, pues saludarlos. Romario, ¿cómo estás? Eduardo, Julio, César, Luis Eduardo y a todas las personas que nos acompañan, Patricia y Carlos. Bueno, Colombia tiene una característica especial, y es que, pues ya que está Romario y está Alexander, que son abogados, nosotros tenemos un código militar y de policía que supuestamente debería atender a aquellas actuaciones que presentan las personas que integran las fuerzas militares y de policía, porque el código pertenece para las dos fuerzas, para las fuerzas militares y de policía. Pero lastimosamente, ante ciertos eventos de gravedad o que se presentan, terminan todos estos integrantes en la justicia ordinaria. Y yo creo que ya hablaron del tema de la justicia, ya hemos venido hablando del tema de la justicia ordinaria, terminamos observando si cumple el artículo 9 del Código Penal, la tipificación, y bueno, y todo esto. Pero resulta que la justicia penal militar y policial en Colombia perdió su esencia, porque los mismos militares y los mismos policías durante mucho tiempo hemos hablado de esto, y es, ya la justicia militar y policial ya no nos juzga, ya no juzga.
ya termina solamente juzgando al soldado que se evadió del puesto. Eso es lo más crítico y lo más importante que ha hecho la justicia penal militar en Colombia. Entonces, quiero compartir esta experiencia desde el área militar que lo tuvimos que ver, y no sé qué opina Romario, Alexander, ya que son los jurisconsultos que nos acompañan el día de hoy, y sobre todo la situación que se presenta en Colombia. Dale, Romario. Bueno, gracias, Hansen. Y sí, la justicia penal militar tiene bastantes inconvenientes en este momento. Como penalista, nosotros siempre hemos dicho que el derecho penal debe de ser la última ratio, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos y consideramos que hay otras especialidades del derecho que pueden controlar, que pueden solucionar esos inconvenientes que se presentan en las fuerzas militares y de policía, como en este caso la justicia penal militar. Pero los últimos casos, creo yo que se han llegado a un tema de justicia ordinaria más por connotación nacional y que los mismos medios le dan a esos casos, ¿sí? El último caso, vimos el caso que pasó con el oficial, que en este momento está siendo investigado. Creo que este tipo de situaciones han llevado a que la presión mediática y el populismo lleve y haga perder el rumbo de la justicia penal militar y sea la justicia ordinaria como si fuera la adecuada. De manera pues que, pues si hay un tribunal penal y hay un tribunal ordinario, pero se va a juzgar a un oficial, como en este caso, pues lo correcto es que sea la justicia penal militar, que es la idónea en este caso, porque tiene más competencia para ello. Pero los últimos casos se han trasladado a la justicia ordinaria y es ahí donde la presión mediática pues está viendo su efecto, yo podría decir un efecto populista, porque el derecho penal debe de ser última ratio y como última ratio no podemos evitar ese rumbo. Ahora, yo mencionaba una frase del gran penalista mundial alemán, Klaus Roxin, que decía de que en un estado de derecho, el derecho penal debe de castigar al individuo, pero también debe de salvar al individuo. De manera pues que el derecho penal y como hay ahorita Hansen mencionó una norma rectora, como el tema de la tipificación, la antijuridicidad y la culpabilidad, debemos de tener en cuenta que en sede de antijuridicidad hay unas causales de exclusión que está taxativamente detallado el tema cuando se está en cumplimiento de una orden ilegítima por autoridad competente, como es en el caso de la fuerza pública, ¿sí? Entonces, de manera pues que yo creo que, si bien es cierto, hay un temor, como lo dijo Luis en la pregunta que hicieron, un temor por el tema de derechos humanos, debemos de confiar también en que el derecho penal puede salvar, ¿sí?, a la fuerza pública, puede salvar a quien, actuando en el marco de la ley, ¿sí?, actúa, valga la redundancia, a manera de represión de estas marchas. Bueno, aquí algo importante para contextualizar la pregunta. En el caso de Colombia, desde muchos años atrás, desde que empezaron en las escuelas de formación de la fuerza pública, hablo en este caso de la Policía Nacional, se implementó mucho la cátedra de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. En un comienzo se empezaron con seminarios, con diplomados y demás, y ahora pues eso hace parte de la normatividad de la formación del nivel ejecutivo. Estamos hablando de los patrulleros que llegan a comisarios, y del nivel directivo, que son de los subtenientes que llegan hasta el grado de general.
Entonces, la capacitación se está dando, la formación es permanente, se trabaja de una manera muy articulada. Ahora, ¿qué hay que analizar en estos casos? Antes de una marcha en Colombia, como lo dijo el ponente de las 3 de la tarde, el doctor, el intendente William Mondragón, siempre se le pone en conocimiento a las autoridades administrativas cualquier desplazamiento o la ruta que va a tener la marcha. ¿Y cuál es el propósito de la marcha? La hora que inicia y posiblemente la hora que finaliza. ¿Esto qué le permite a las autoridades? Primero, concederles esa autorización, ya que es un derecho constitucional y demás. Pero la Policía Nacional, pues ellos hacen una planeación de ese servicio de policía. Y esa planeación consiste en un acompañamiento que se hace con todo el portafolio de servicios que tiene la Policía Nacional. O sea, personal de inteligencia, personal de policía judicial, con unidades que van simplemente acompañando, y se tiene un grupo especializado en caso de presentarse algún daño por los integrantes de esa marcha, partiendo de, no sabemos quiénes son los que van, porque es difícil censar o tener identificado todos los que van a marchar, porque eso es difícil, eso nadie lo va a hacer, pues intervienen en los actos urgentes dependiendo cuál es la policía judicial que tiene la competencia en esa localidad de Bogotá. Entonces, aquí es importante que hay una planeación previa, o sea, estos funcionarios los forman, les dan instrucciones, les dan recomendaciones, firman documentos que se llaman como actas de instrucción, donde se les dice cuál es el procedimiento que hay que hacer. Entonces, si hay una planeación previa, o sea, se están dejando todos los soportes y demás. Adicionalmente a eso, viene en Colombia el Ministerio Público, que es la Defensoría, la Personería y la Procuraduría, en estos casos, y varios delegados de derechos humanos, que son los que realmente están como fiscalizando, están haciendo una pequeña auditoría, tanto a los integrantes de la fuerza pública, como es su comportamiento en caso de reacción, porque lo tienen que hacer para volver a restablecer el orden público, y también de aquellos manifestantes que ya se queda desbordada esa actividad de la protesta y se convierte ya en un vandalismo. Entonces, ahí es donde todos tienen que trabajar en equipo. Ahora, que si los funcionarios, en el caso de que decía el doctor Romario, en el caso de Dylan, pues fue una actividad propia del servicio. Ahí, obviamente, que tiene que hacer los actos urgentes, pues la justicia penal militar y todo el acompañamiento que puedan estar todas las demás, digamos así, peritos que pueden en este caso. Entre más videos se puedan recolectar, pues vamos a tener una mejor visión de cómo sucedieron los hechos y demás. Nos hacemos esta pregunta: ¿será que el oficial, el señor capitán, su intención era hacerle daño a esa persona? No, son casos fortuitos que ocurren en el escenario que nadie lo puede predeterminar, menos cuando esta persona está en movimiento y es muy difícil acertar a cierta distancia porque no tiene una buena precisión. O sea, eso es un caso fortuito de fuerza mayor, llamémoslo así, de entre 1000 ocurrió uno. Pero aquí no podemos entrar a que la institucionalidad, en este caso el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el presidente, pierda la cabeza. Aquí con mayor razón tenemos que trabajar, recolectar toda esa información, y obviamente que habrán ciertos sectores que lo que buscan es presionar, buscar como digitalizar, llamemos así, toda la buena labor que tiene el Estado Social de Derecho, en este caso de la fuerza pública. Aquí lo importante son las investigaciones. Ahora, que si de pronto por transparencia le entregan a la justicia ordinaria, pues eso ya se tiene que dejar una constancia de qué se trata. Pero yo creo que todas las personas, independientemente sea justicia penal militar o la fiscalía, pues son personas que tendrán la capacidad y tendrán que entrar a probar de acuerdo a todo el recaudo probatorio que se recolectó en el lugar de los hechos. Entonces, más o menos es eso. Yo creo que simplemente es no dejarnos llevar por esos shows mediáticos. A veces conocemos nosotros que cuando los servidores públicos se sienten presionados porque lo están grabando, lo están insultando y demás, pues deben de mantener la calma, porque violencia trae más violencia. O sea, para uno tener un conflicto necesita tener a otra persona al frente que piense totalmente diferente al pensamiento de las personas. Y nosotros especialmente los servidores públicos, pues obviamente que tienen que tener o dar ejemplo. Muchas gracias. Julio, muchas gracias. Voy a lanzar una pregunta
tenemos que ir dándole un poco de prisa para ir cerrando nuestro panel del día de hoy. Y aprovecho para darle un especial saludo en nombre de las directivas de El Mundo Cambió EGRIS a la Escuela Superior de Guerra, quienes nos acompañan también en este panel. El señor Mayor Hugo Castro hace una pregunta y dice: hay estudios donde ya se demuestra la campaña de influencia de actores internacionales a través de las redes sociales y plataformas bajo perfiles en forma sistemática. Y la pregunta viene a continuación: ¿cómo se puede contrarrestar estas acciones manipulativas bajo el derecho internacional? Les dejo esta pregunta para que ustedes a bien la respondan. Yo quisiera hacer una acotación ahí rapidito, antes que cerremos, para responderle al mayor Hugo Castro, con respecto a esa pregunta que tiene que ver también con guerra tecnológica, guerra electrónica. Hoy en día estamos viviendo un mundo diferente de guerra que utiliza a lo que llamamos nosotros soldados digitales. Y esto tiene que ver también con inteligencia de fuente abierta, que es una de las tantas ramificaciones de la inteligencia, Open Source Intelligence, inteligencia de fuente abierta. Y esto tiene que ver con la guerra psicológica y la insurgencia digital. Una manera de contrarrestar esto es a través de salas situacionales digitales también que hagan contrainteligencia, que busquen las direcciones de IP y todas esas cosas. Así que más o menos por ahí van los tiros. En cuanto al tema que estaban hablando inicialmente, que tiene que ver con la parte de hasta cuándo deben entrar las Fuerzas Armadas a resguardar a la sociedad. Acuérdense que cada país actúa diferente. En el caso de Colombia, la policía es como la Guardia Nacional en Venezuela. Tienen una cantidad de funcionarios inmenso y tienen funciones muy parecidas. En Estados Unidos, las policías aquí no son tan numerosas. Aquí un departamento de policía puede tener 300, 400 personas o puede tener 50. Por consiguiente, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas tiene sus propias regulaciones. Aquí lo llaman Código Militar, Código de Justicia Militar. Y establece que la Guardia Nacional, que es una fuerza militar, o la reserva, es activada para cualquier situación de emergencia. Y entonces ahí tiene sus estipulaciones de qué es una emergencia. En el caso de la seguridad, que es lo que estamos hablando ahorita, si la Guardia Nacional sale a la calle a apoyar, porque esa es la misión de ellos, apoyar en caso de crisis a las policías en el resguardo de la seguridad, si eso ocurre es porque realmente la seguridad se salió del control o simplemente la policía no se da abasto para el resguardo de la seguridad. Por consiguiente, por eso que la gente le tiene miedo, porque dicen, bueno, ¿por qué van a sacar a esto? Bueno, porque ya se salió del control todo. Dependiendo de las instrucciones que dé pues, el comandante general de la Fuerza Armada, que en este caso es el presidente, a través de su ministro, su comandante general, tendrán ciertas instrucciones específicas. En caso de desastres naturales, bueno, serán acciones logísticas, prestar apoyo, llevar comida, hacer rescate y todas esas cosas. Pero en la seguridad es totalmente diferente. Pero lo que ellos quieren no es salir a prender gente, es a mantener la calma. ¿Okay? Si la cosa se sale fuera de control y hay un enfrentamiento, por supuesto ellos van a reaccionar. Espero haber contestado un poquito la pregunta del mayor Castro. Eduardo, muchas gracias. ¿Quién más quiere opinar al respecto? Decía Eduardo algo muy interesante, y eso lo sabemos. En Estados Unidos, la justicia militar toma decisiones de fondo con las personas que pertenecen a las fuerzas militares. Yo creo, y estoy convencido de esto, y es que la independencia con la que logre la justicia penal militar actuar va a hacer que esa independencia sea respetada en sus decisiones. Nosotros podríamos entrar a revisar cada uno de los procesos o juzgamientos de la justicia penal militar en Colombia.
o la justicia militar estadounidense, y vamos a encontrar que las acciones o los correctivos o los castigos son totalmente drásticos en Estados Unidos, y aquí no hemos logrado que la justicia penal militar colombiana y policial tome acciones contundentes que logren ante la opinión pública eso que nosotros necesitamos para que tenga credibilidad, y cuando alguno de sus miembros, por ejemplo, lo que nosotros siempre hacemos es, esta persona parece que sí es culpable, pasémoslo a la justicia ordinaria. No, esta persona parece que es culpable de una acción, pues oiga, juzguémoslo en la justicia penal militar, tomemos la acción de la justicia penal militar y que sea ella la que, y con eso logramos que tengamos una justicia penal militar y policial independiente, como lo tiene Estados Unidos. Nadie se mete con la justicia penal militar estadounidense. ¿Por qué? Porque ellos son independientes y logran el objetivo de credibilidad. Vale, yo ahí para agregar a lo dicho por Hansen, vuelvo y ratifico lo mencionado anteriormente. La justicia penal militar, sí, es que la esencia misma lo dice, investigar y juzgar los delitos cometidos por los militares, ¿sí? Por lo tanto, la justicia penal militar se debe de encargar de esas investigaciones, de esos juzgamientos, y que sea la justicia ordinaria ya en última instancia, pero que sea siempre la justicia penal militar la prima facie, ¿sí? Para los miembros de la fuerza pública y de policía, quienes sea la encargada de investigar. La justicia ordinaria pues hará su trabajo cuando le toque, pero que sea esta, como bien lo dijo ahorita, la última ratio en casos de fuerzas militares y policía. Pues bueno, yo quiero decirles que hemos completado, primero que todo agradecerles a ustedes. Quiero aprovechar para darle un especial saludo al doctor Jaime Granados, quien nos ha acompañado durante este panel, este intercambio de opiniones alrededor de este tema tan álgido que da bastante de qué hablar, a lo largo y ancho, mucha tela para cortar. Las importantes opiniones de Eduardo Hurtado de Estados Unidos, de César Maza desde México, de Julio Gualteros, Hansen Gómez desde Colombia, por supuesto Romario, desde la parte legal, quien nos han dado ese soporte tan magnífico. Quiero, antes de irnos, hacerles la invitación. Mañana tenemos la continuación del seminario a las 3 de la tarde. Mañana vamos a darle continuidad con la ponencia de la doctora Gloria Ocampo. 3 de la tarde, mañana tenemos una cita bien importante. Es un punto de vista el que vamos a escuchar mañana, diferente al que escuchamos desde las personas que trabajamos en gerencia de riesgos y seguridad. La doctora Ocampo es socióloga y docente universitaria, politóloga, socióloga docente universitaria colombiana. Va a ser una ponencia espectacular. Quiero dejarlos a todos ustedes, los panelistas, para que de manera muy breve les pido el favor, se despidan. Les agradezco su participación y damos cierre al día de hoy. Ya pues nos extendimos 30 minutos, ya realmente 40 minutos, pero el tema da para más. Las preguntas que nos están haciendo por los diferentes chats, se las agradezco en nombre de EGRIS El Mundo Cambió. Estos seminarios, y tanto como la ponencia de las 3 de la tarde como el panel de las 5, van a quedar en el canal de YouTube. Desde ya pueden observar la ponencia de las 3 de la tarde, ya está en línea por YouTube. Entonces los voy a dejar en orden aquí en mi presentación de mi pantalla para que Romario, Eduardo, César, Julio y Hansen cierren cada uno de manera muy breve despidiéndose. Gracias a todos por su participación. Romario. Bueno,
agradecerle a toda la organización de EGRIS, El Mundo Cambió, a Carlos Rojas, a Luis Eduardo, al mayor Julio Gualtero, Hansen, todos. Gracias por la invitación. Muy complacido de permitirme estar acá con ustedes, aportando acá esa orientación legal, que todos conozcamos el derecho penal, que todos conozcamos esos límites, ¿sí? que tenemos y esas herramientas jurídicas también para poder procesar a estos vándalos que dañan muchas cosas las protestas sociales. Agradecerle a Eduardo en Estados Unidos, a César en México, a Patricio en Ecuador, y acá un servidor más, y cualquier cosa que se necesite desde el ámbito jurídico penal, siempre voy a estar atento y con gusto de colaborar. Bueno, primero que todo yo quiero agradecerles a todos los ponentes que hemos participado en esta actividad tan importante, y que hay el interrogante para todos, ¿no? Protesta social o terrorismo, y cuáles son sus afectaciones. Cuando ya vemos que ocurren las afectaciones, aquí lo más importante es poder, sobre todo la empresa privada, el comercio en general, poder recolectar la mayor cantidad de elementos materiales probatorios. Es importante recolectar todos esos videos, porque partiendo de los videos podemos nosotros ver cuál fue la actuación real de cada una de las personas en generar ese daño o ese daño a las personas y demás. Y seguir fortaleciendo la capacitación a la fuerza pública desde su formación. Obviamente respetando todos los lineamientos y demás, porque de alguna manera evitamos de que se calienten los ánimos siempre cuando estamos en un procedimiento. Los servidores públicos deben de tener mucha calma, porque siempre en la calle vamos a encontrar personas que tienen cualquier tipo de condiciones totalmente diferentes, y tenemos que nosotros muchas veces, el servidor público, mantener silencio, mantener disciplina, constancia, pues para que eso no sea objeto de burlas o shows mediáticos en los diferentes medios de redes sociales, y lo que se busca es generarle un daño a la fuerza pública, que muchos necesitamos de que sea una fuerza fuerte, potente, y que realmente se dé la autoridad sin ningún tipo de violación de derechos humanos. Muchas gracias, Eduardo, en Estados Unidos, César allá en México, y para los ponentes Hansen y Romario y Luis Eduardo. Muchas gracias para todos. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, así como dices tú, hay que tener en cuenta el impacto comercial de todas las acciones que se están llevando a cabo, y compartir todos estos conocimientos con todos ustedes definitivamente mejora nuestro proceso de toma de decisiones. Me quiero despedir. Muchísimas gracias a EGRIS por esta oportunidad, a todos los que estuvieron presentes. Por ahí dejé mi correo electrónico en el chat, por si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, si requieren de la presentación de PowerPoint completa, porque apenas pudimos exponer 8 minutos, está a la orden. Muchísimas gracias, y bueno, seguimos en el camino con esta red de grandes profesionales y amigos a nivel global. Hasta luego. Bueno, gracias a todos por participar. Cordialmente invitados el día de mañana. Gloria es una antropóloga de la Universidad de París, con estudios de posgrados en la Universidad de París también, en Europa. Y vamos a ver un enfoque diferente de la protesta social. O sea, vamos a encaminarnos, o sea, vamos a expandir otros horizontes y otras formas de verlo. Entonces quedan cordialmente invitados el día de mañana, 3 de la tarde, los esperamos, y por la tarde vamos a poder dialogar, conversar, y vamos a ir hablando un poco de lo que se vio un poco más temprano. Muchas gracias a todos, y bueno, César, te dejo con el auditorio. Hola. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer a EGRIS. El Mundo Cambió. Estoy sumamente agradecido con Carlos Rojas, con Luis Eduardo, con Hansel, con el mayor Jorge, con todos ustedes. Luis, muchísimas gracias. Mis compañeros panelistas también. Fue un gran gusto, un placer, un honor poder sumar esfuerzos con Romario, con Eduardo, con Patricio. La verdad que estoy muy agradecido. Y también, pues nada más que decirles que quedo a sus órdenes,
somos de aquí de México. Estoy a las órdenes en lo que yo les pueda servir, en lo que yo les pueda apoyar. Cuenten con un servidor. Muchísimas gracias. Bueno, finalmente muchas gracias a todos. Vamos cerrando el canal. Dios los bendiga.